Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en el puerto de Leitariegos, muy cerca de la frontera entre Asturias y León, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el Cueto de Arbás, que con 2008 metros es el techo del concejo asturiano de Cangas de Narcea. Así que, venga, vamos a empezar la ruta. Esta ruta, muy corta por cierto, nos lleva a uno de los 2000 asturianos más fáciles de conquistar, el Cueto de Arbás, que por cierto es el techo del concejo asturiano de Cangas del Narcea. Se trata de un recorrido lineal que comienza en el puerto de Leitariegos, tiene un desnivel de 500 metros y cubre una distancia de 3,5 kilómetros, 7 kilómetros si incluimos el camino de vuelta. Poco antes de llegar a la laguna de Arbás, en el kilómetro 1,5 de la ruta, tenéis un área de descanso con mesas y bancos para sentarse. Digo esto por si en el camino de vuelta os apetece comer allí o descansar un poco el cuerpo antes de emprender el camino de vuelta al coche. Esta laguna que vemos aquí se llama Laguna de Arbás y nos la encontramos después de caminar unos 1,7 kilómetros. Hasta este punto el camino tenía poca pendiente, pero a partir de aquí la cosa se empina un poco. Se puede continuar sin ningún problema, claro está, pero requiere un poco de esfuerzo, especialmente si uno no está acostumbrado a caminar por el monte.
No sé si os habéis dado cuenta, pero durante la ruta podemos ver el Cueto de Arbás casi de manera constante, lo cual ayuda mucho a evitar perderse. Por cierto, que este pico tiene la peculiaridad de ser el pico de más de 2.000 metros de altitud más occidental de la cordillera Cantábrica. Como siempre, podéis encontrar el track de la ruta en mi página web, mrpabloso.com. Os he puesto un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar. Bueno amigos, como podéis ver hemos llegado al Cueto de Arbás. Vamos a disfrutar de las vistas que son impresionantes y luego nos volvemos.
Bueno amigos, pues llega el momento de decir hasta luego. En cuanto a la ruta, a mí me ha parecido muy bonita, especialmente por las vistas que hay desde la cumbre del Cueto de Arbás. Esta es una ruta muy corta y fácil de seguir. Es más, puedes ver su punto final casi desde el principio, con lo cual es muy difícil perderse. Yo recomendaría este recorrido a gente que están buscando subir a un techo de Asturias fácil. Por supuesto, hay que caminar cuesta arriba, pero con paciencia, no creo que haya ningún problema. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.